Isaac Newton fue uno de los científicos más importantes de la historia. Ayudó a desarrollar el cálculo diferencial e integral. Estableció la ley de gravitación universal junto con sus famosas leyes de la dinámica, que hasta la fecha se utilizan para describir el movimiento de los proyectiles tanto en la Tierra como en el espacio. Además de que sigue siendo un dolor de cabeza para los estudiantes de secundaria de todo el mundo. Además, tuvo diversas aportaciones a la matemática, a la astronomía, a la mecánica de fluidos y a la óptica. Y es en esta última en la que me quiero enfocar, ya que a pesar de que su famosa obra Optics fue una de las bases fundamentales de la física durante siglos, muchos científicos coincidían en que había cometido un gran error en su trabajo, ya que Newton consideraba que la luz estaba formada por partículas, que si bien al principio esta idea sí fue apoyada por muchos científicos, por encima de la idea de que la luz estaba formada por ondas, que era una idea establecida por el científico holandés Christian Huygens unos años antes. Y si bien siempre existió mucha resistencia en aceptar la idea de que la luz estaba formada por ondas, todo cambió en 1818 cuando el científico francés Auguste Jean Fresnel descubrió que la luz se podía difractar, algo que solo pueden hacer las ondas. Esto le daría la victoria a la teoría ondulatoria de la luz, dejando atrás la teoría defendida por Newton de que la luz estaba formada por corpúsculos. Y esto se mantendría así por aproximadamente otros 100 años, hasta que en 1905 un joven alemán utilizaría la teoría recientemente desarrollada por un tal Max Planck para poner en debate nuevamente la naturaleza ondulatoria de la luz, llevando una vez más a la mesa a la teoría corpuscular de la luz. Y esta vez tendría una conclusión inesperada, que no solo probaría que Newton no estaba del todo equivocado, además le daría mayor fuerza a la física cuántica y haría merecedor del premio Nobel en 1921 a este joven físico. Empezamos por ver por qué se consideraba que Newton estaba equivocado, ya que si bien su influyente trabajo de Optics estableció los fundamentos de la difracción y la refracción de la luz, estos se basaban en observaciones experimentales, en donde, entre otras cosas, hacía pasar la luz a través de un prisma, que descomponía la luz blanca en sus diferentes componentes, obteniendo así los diferentes colores del arco iris, y de paso creando el primer rayo homosexualizador de la historia. Bueno, eso último no, pero sí logró describir los diferentes comportamientos de la luz. El problema es que no lograba demostrar la razón por la cual la luz se comportaba de esta manera. Que si bien Newton se lo atribuía a la naturaleza corpuscular de la luz, es decir, que la luz está hecha de pequeñas partículas, él no tenía forma de demostrar esto. Y es más, la mayoría de sus resultados se podían replicar si se consideraba que la luz estaba formada de ondas. Y si bien al principio la teoría de Newton había ganado un gran apoyo porque pues es Newton, todo cambiaría en los años 1800. En primer lugar, por el experimento presentado por Thomas Young en 1803 en la Royal Society de Londres, en donde mostró que la luz, cuando pasa por pequeñas aperturas, se comporta como las ondas del mar, generando un fenómeno llamado interferencia, en donde una onda interactúa con ella misma u otra onda de forma que pueden amplificar o anular sus efectos. Esto es imposible de explicar con la teoría corpuscular de Newton, pero muy fácil con la teoría ondulatoria de Huygens, como mostraría Fresnel en 1818, logrando así obtener una explicación de todos los fenómenos conocidos hasta entonces sobre la luz, utilizando únicamente la teoría ondulatoria desarrollada por Huygens, y sin la necesidad de la teoría corpuscular de Newton. La teoría ondulatoria de la luz había ganado, o eso parecía hasta 1887 que Heinrich Hertz descubrió un fenómeno que involucraba a la luz y la electricidad y parecía violar las leyes de la física. Lo que sucedió es que mientras Hertz trabajaba en su laboratorio en el experimento que lo llevaría a demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas,
descubrió algo muy interesante. Lo que sucedía es que la intensidad de las corrientes eléctricas con las que estaba trabajando variaba dependiendo del tipo de luz que incidía sobre los metales que producían dichas corrientes. Había descubierto lo que hoy conocemos como efecto fotoeléctrico, que es la producción de electricidad a partir de la luz. Sin embargo, el descubrimiento de Hertz parecía desafiar las leyes de la física, como cualquier experimento que nos lleve a la física cuántica. De acuerdo con la teoría ondulatoria de la luz, la energía de los electrones que componen a la corriente eléctrica debía de aumentar al aumentar la intensidad de la luz. Sin embargo, esto no sucedía, pero sí sucedía algo aún más extraño. Este fenómeno solo ocurría a partir de ciertos colores de la luz, es decir, a partir de ciertas frecuencias. Recordando que la frecuencia de la luz depende de la frecuencia con la que ésta oscila. Nuevamente, teoría ondulatoria. Esto era sumamente extraño, ya que a frecuencias bajas, digamos el rojo, el efecto fotoeléctrico no sucedía. Sin embargo, con la misma intensidad, pero con frecuencias cada vez más altas, es decir, cada vez más violetas, el efecto fotoeléctrico aparecía de repente, como por arte de magia. Y además, cada material tenía una frecuencia específica en la que el fenómeno empezaba a manifestarse. Nada de esto parecía tener sentido bajo la teoría clásica de la luz ondulatoria, de forma que la explicación de este experimento quedaría pendiente, como la explicación de muchos experimentos que vienen a cambiar paradigmas. Quedaría ahí, esperando a que llegara la persona y las condiciones adecuadas para darle una explicación. Y esa persona y momento era el joven Albert Einstein, que en 1905 se encontraba trabajando en la oficina de patentes de Berna, Suiza, después de graduarse. En ese momento, él no lo sabía, pero uno de los trabajos que había publicado ese año lo haría ganar el premio Nobel, ya que se trataba de un año maravilloso para él, un año que cambiaría la ciencia para siempre. Ese año publicaría diversos artículos, uno sobre la relatividad especial, uno sobre la equivalencia de la masa y la energía, que por sí mismos merecen su propio video y son una caja llena de sorpresas. Publicaría un artículo sobre el movimiento browniano, que le serviría para doctorarse, que si bien es interesante por sí mismo, el que nos interesa en este video es el cuarto artículo que publicó, titulado Un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de la luz, en el cual resolvía el ya mencionado efecto fotoeléctrico, y lo haría utilizando una técnica que nadie se esperaba. Einstein utilizaría la recién desarrollada teoría cuántica, creada por Planck unos años antes, la cual consideraba que la energía de un cuerpo negro era emitida en pequeños paquetes, o como hoy los conocemos, cuantos. Einstein aplicó esta misma idea a la luz, creando pequeños paquetes o cuantos de luz, creando de esta manera pequeñas partículas que eventualmente llamaríamos fotones. Einstein había revivido la teoría corpuscular de la luz de Newton. La forma en que los fotones resolvían el efecto fotoeléctrico era muy simple, justo como le gustaba a Einstein. La energía de cada fotón va a depender únicamente de su frecuencia multiplicada por la constante de Planck, de forma que la intensidad de la luz no nos dice nada de la energía del fotón, nos dice la cantidad de fotones presentes. Es la frecuencia la que determina la energía que van a tener los fotones para producir electricidad. Pero ¿qué es la electricidad sino el flujo de un montón de electrones? De esta manera, para poder producir electricidad, un fotón deberá tener suficiente energía para arrancar un electrón del metal sobre el que incide. Esta energía dependerá de qué tan ligado esté el electrón al átomo del metal, es decir, va a depender del material. De esta manera, si el fotón no lleva suficiente energía, es decir, su frecuencia es muy baja, no va a haber electricidad. Pero si la frecuencia aumenta, su energía también aumentará y el fenómeno se presentará. Todo esto se ve resumido en esta sencilla ecuación, donde HF es la energía del fotón
y depende de su frecuencia y la constante de Planck. W es la energía necesaria para arrancar el electrón y se conoce como función de trabajo. Y E subíndice K es la energía que sobra después de arrancar el electrón y se transforma en energía cinética del electrón, es decir, mayor movimiento. Con esta sencilla ecuación, Einstein había resuelto un problema que parecía irracional. Había resuelto el efecto fotoeléctrico. Como se podrán imaginar, este fenómeno es la base de las celdas solares, entre muchas otras tecnologías de las cuales ya tendremos tiempo para hablar. Pero no solo eso, Einstein había hecho uso de la tan controversial teoría cuántica, que no quería ni su propio padre. Y ahora, este joven alemán la había utilizado para resolver elegantemente un fenómeno que parecía irracional. Es por esta razón que en 1921 le darían el premio Nobel por resolver el efecto fotoeléctrico, ya que no solo resolvió este misterioso experimento, también le dio la validez que tanto necesitaba a la física cuántica, dando rienda suelta al abrumador avance científico y tecnológico que se daría a lo largo de todo el siglo XX. Wow, ya no entendí, me dirán. Entonces, ¿la luz es una onda como se pensaba durante siglos y sobre la cual se desarrolló toda la óptica? ¿O es una partícula como decía Newton y ahora comprobaba Einstein? Pues, como diría una brillante pensadora del siglo XXI, ¿por qué no ambas? ¿Por qué no las dos? Y es que si ambas están correctas y ambas funcionan dependiendo de la situación, ¿por qué no usar los dos conceptos? En ocasiones, la luz será una onda, y en ocasiones, la luz será una partícula. Por más raro que suene, así es como funciona la realidad. La luz es un ejemplo de lo que hoy conocemos como dualidad onda-partícula, uno de los conceptos más fundamentales de la mecánica cuántica. Sin embargo, harían falta más científicos y muchos años de trabajo para mostrar cómo es que funciona esta rara quimera entre onda y materia. Pero ese es tema para otro video. Si el video te gustó, no olvides en darle me gusta y suscribirte al canal. De verdad no tienes ni idea de lo mucho que me ayuda eso. Estaré más que feliz en responder cualquier mensaje que me dejen en la caja de comentarios. Pero sin más por el momento, les ha hablado Furio Sensei y hasta la próxima.